aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amado Padre, te agradecemos por tu santa y bendita palabra, porque nosotros, Señor, como terminamos leyendo, entendemos que debemos guardar silencio delante de ti, Señor. Tú estás en tu trono, tú estás en tu templo. El trono tuyo y el templo tuyo está lleno de tu presencia, Señor, y llegará el día en el que podremos ver tu gloria llenando el mundo entero, así como las aguas llenan al mar, Señor. ¿Cuánto deseamos, Señor, aquel día en el que tú pongas por estrado de tus pies a los enemigos de Cristo, Señor? ¿Cuánto anhelamos aquel día en el que tú aplastes a tus enemigos y exaltes a tu pueblo? Padre, te damos gracias porque sabemos que porque Cristo triunfó, ese día está seguro, y llegará el día en el que habitaremos en cielos nuevos y tierras nuevas, sin pecado y sin tener que preocuparnos más de las tentaciones, sin preocuparnos más por iglesias que se dividen y sin preocuparnos más por matrimonios que se rompen. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Para este punto que hemos estado estudiando el libro de Habacuc,
si nosotros hacemos un recuento o si nosotros hacemos un tipo de resumen acerca de lo que se ha tratado en el libro de Habacuc, podríamos decir que el primer capítulo de este libro, el capítulo que estudiamos la semana pasada, básicamente se puede describir como una radiografía de cómo luce el corazón de un hombre o de un profeta que era extremadamente fiel al Señor y que al mismo tiempo se encontraba extremadamente desanimado mientras servía con fidelidad al Señor. Esas cosas podrían parecer como una contradicción. Cuando nosotros pensamos en las personas fieles o cuando pensamos que serle fiel al Señor es importante, usualmente pensamos que una persona obediente, una persona fiel, una persona que hace caso a la palabra de Dios, usualmente nos la podríamos imaginar como una persona alegre, o por lo menos como una persona que no muy fácil se desanima. Sin embargo, si algo hemos visto en este libro, es que mientras vivimos en este mundo caído, en muchas ocasiones las personas más fieles, o entre más fieles sean al Señor, llegarán en ocasiones en las que más frustración y en las que más cansancio y en las que más desánimo van a sentir. Es decir, si Él es fiel a Dios, actuar con fidelidad al Señor, escúcheme esto muy bien, actuar con fidelidad al Señor no es garantía de que nunca te vas a frustrar, y actuar con fidelidad al Señor no es garantía de que no te vas a desanimar, no. A veces es todo lo contrario. Entre más fiel seas, más desánimo vas a sentir. Entre más fiel seas y más te comprometas, más frustración vas a sentir. El mismo Señor Jesucristo, cuando iba a la cruz del Calvario, se nos dice que Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a los discípulos: ahora estoy ansioso, ahora estoy en un sentido desanimado hasta la muerte. Jesús estaba obedeciendo a Dios. Dios le dijo: ve a la cruz, y él iba a la cruz, y cuando iba a la cruz, iba con una mezcla de gozo, de saber que estaba obedeciendo al Padre, saber que iba a salvar a su pueblo, y al mismo tiempo con una mezcla de frustración, cansancio y agonía. Así que en un sentido, hermanos, saber que estamos en un mundo caído, obedecer al Señor en este mundo caído, te va a desanimar. Si tú piensas que obedecer a Dios es la manera más fácil de encontrar ánimo, te vas a decepcionar. El profeta para este punto nos ha presentado una y otra vez en el capítulo 1 quejas. Ha dicho: Señor, ¿por qué los incrédulos se levantan contra nosotros y tú no haces nada? Señor, ¿por qué permites tanta maldad en el mundo? Y más específicamente le ha dicho: Señor, ¿por qué me permites a mí ver el pecado de otros, pero no me permites ver tu mano obrando para librar los pecados? Era un profeta con mucha obediencia y con mucho desánimo, con mucha fidelidad y con mucho desánimo. Sin embargo, aunque para este punto hemos visto las quejas de Habacuc, hemos visto la manera en la que Habacuc de manera reverente se queja delante de Dios, en este pasaje el texto pasa a demostrarnos las quejas de Habacuc para mostrarnos la respuesta de Dios ante la queja. De hecho, es tan claro cómo cambia el énfasis del pasaje que si usted nota en el versículo 20, el texto nos dice: Habacuc concluye: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él todavía. La diferencia principal entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es que en el capítulo 1 Habacuc habla mucho y Dios muy poco. En el capítulo 2 Habacuc dice solamente estas palabras y todo el resto es Dios hablando. Pensémoslo de esta manera. El capítulo 1 es como una sala de quejas. Quizás usted ha visto lugares que dice sala de quejas, y aquí usted puede venir a quejarse. Bueno, en el capítulo 1 vemos a Habacuc quejándose delante de Dios, trayéndole sus frustraciones, trayéndole las cargas. El capítulo 2 es una sala de espera. Habacuc ahora se queda callado y es Dios el que habla. Muy similar a lo que pasa con Job, cuando Job
Vemos a lo largo del libro Job hablando, vemos a lo largo del libro a Job quejándose, a Job frustrado. Cuando llegamos al final del libro de Job, dice Job, yo pongo mi mano sobre mi boca. Lo que quiere decir es, Señor, yo me callo, habla tú. Lo que nos dice, es bíblico que nosotros traigamos nuestras quejas delante de Dios. Es bíblico que nosotros traigamos nuestras frustraciones delante de Dios, claro que lo es. Es bíblico que nosotros podamos decirle a Dios las cosas que nos frustran, claro que sí, pero al mismo tiempo es bíblico que llegue el punto en el que nos quedemos callados y empecemos a escuchar la palabra de Dios. No hay pecado en yo traerle a Dios mis cargas. El pecado es pensar que le puedo traer mis cargas sin escuchar yo su palabra. Hay más sabiduría muchas veces en escuchar que en hablar, sobre todo cuando se trata de Dios. Lo vimos en el capítulo 5 de Eclesiastés, cuando Salomón dijo, cuando vayas a la casa de Dios, ve más bien para escuchar que para hablar. Así que Dios no está en contra de que nosotros traigamos nuestras cargas, traigamos nuestras frustraciones. ¿Sabes de lo que Dios sí está en contra? De que nosotros vivamos de queja en queja y de sordera en sordera, hablando mucho y escuchando poco. Así que en este pasaje Habacuc nos va a decir, iglesia o nación o tú quien sea que lees esto, no te preocupes si te quejas. Los más fieles se han quejado. No te preocupes si traes frustración delante de Dios en oración. Los más fieles han traído sus oraciones de manera reverente ante la presencia de Dios, pero preocúpate si no escuchas. Así que hermano, déjame iniciar con esto. ¿Qué planeas hacer tú con este sermón que voy a compartir el día de hoy? ¿Cuál es tu plan para estar aquí? No me refiero a cuál es tu plan ahorita, ¿cuál es tu plan después de que yo me quede callado? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchas hoy? Porque Habacuc dice, calle toda la tierra y escuche. Y el escuche siempre implica el llevar por obra. No seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Así que jóvenes, ¿qué planean hacer ustedes con lo que ustedes van a escuchar el día de hoy? Esto denota mucha reverencia y mucha responsabilidad de parte del que habla, pero más también de parte del que escucha. ¿Qué planeas hacer con lo que van a escuchar el día de hoy? No, pastor, pero es que yo no vine y me trajeron. Delante de Dios tú viniste. Delante de Dios tú escuchaste. Y delante de Dios, ya sea que viniste o te trajeron, quieres estar aquí o no quieres estar aquí, después de esto no eres responsable. O tú recibes salvación o tú recibes una mayor condenación. Pero toda la tierra guarde silencio y escuche al Señor que está en su santo templo. Y con eso en mente, sabiendo que Habacuc dice, guarden silencio y escuchen y presten atención, vamos a ver cómo el Señor responde a Habacuc. Y no pierdan de vista el contexto en el que nos encontramos. Para este punto, Habacuc ha estado trayendo sus quejas delante de Dios. Dios le ha dicho a Habacuc, yo voy a levantar a la nación de Babilonia y voy a destruir o voy a castigar a Israel. Dios le ha dicho a Habacuc, voy a hacer esto. Habacuc ha dicho que está frustrado. ¿Y cómo responde Dios a la frustración de Habacuc? Nota versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió. En medio de su angustia, en medio de su dolor por la nación de Israel, dice, estas fueron las palabras que Dios usó para consolarme. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si no da la palabra que más se repite es no tardará. Va a venir. Y cuando aquí habla de una visión, lo que está hablando aquí, la manera en la que Dios está consolando a Habacuc, no es diciéndole a Habacuc, no te preocupes, yo voy a salvar a la nación de Israel. La nación de Israel estaba a punto de sufrir, a punto de que Dios mismo le mandó una nación para que los destruyese. Y Dios no le dice a Habacuc, no te preocupes, yo voy a salvar a tu pueblo, tú tranquilo. No, dice, el juicio viene, eso nadie lo detiene.
Lo que le está diciendo el Señor cuando consuela a Habacuc no es diciéndole tranquilo, no va a haber sufrimiento. Lo que está diciéndole el Señor a Habacuc es la manera en la que tú debes encontrar consuelo es sabiendo que así como yo tengo el poder para castigar a mi propio pueblo, yo tengo el poder para juzgar y tengo el poder para condenar a Babilonia. Interesante, hermanos. Cuando Dios quiere consolar a Habacuc, más que anunciarle salvación, utiliza los juicios para consolar a Habacuc. Que dicho sea de paso, aquí podemos ver un contraste entre Habacuc y Dios, porque Habacuc estaba frustrado desde la perspectiva de Habacuc. Él estaba frustrado por la nación de Babilonia que vendría a juzgar a Israel. Habacuc estaba frustrado por los futuros problemas. Pero Dios ya tenía solución desde antes de que llegaran los problemas. Si nota, Habacuc dice, Señor, ¿qué voy a hacer cuando lleguen los problemas? Cuando llegue la muerte, cuando lleguen las personas desde Babilonia que vienen a castigar a la nación de Israel. ¿Qué voy a hacer? La diferencia entre la perspectiva humana y la de Dios es que nosotros en la perspectiva humana nos preocupamos por lo que viene y Dios dice, no, yo ya estoy acá, ya de mi mente no solamente esos son problemas, esas ya son soluciones. Pero el punto es, está diciendo Habacuc, el consuelo que tú necesitas está en el juicio y en la condenación que yo voy a traer contra Babilonia. Y le digo, eso es raro, porque cuando nosotros pensamos en consuelo, nosotros no pensamos en juicio. Si yo le digo a usted, ¿cómo puede ver la fidelidad de Dios en su vida? Usted puede hablar de salvación, usted puede hablar de misericordia, puede hablar de amor, puede hablar de paciencia de Dios, y todas esas cosas son ciertas. Sin embargo, Dios está diciendo, parte de mi fidelidad no es solamente que yo puedo salvar, sino que parte de mi fidelidad es que yo voy a condenar. La manera en la que aquí Habacuc, Dios le dice a Habacuc en el versículo 2, escribe la visión en la tabla, es muy similar a la manera en la que el apóstol Juan se le dice que escriba el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1:19, cuando dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Presta mucha atención en esto, porque lo que está diciendo estos textos es, Dios tiene un interés en que tú y yo recordemos su fidelidad para salvar, pero Dios también tiene un interés en que tú y yo reconozcamos que Él es fiel para condenar. Y espera que las dos cosas nos den consuelo. Piénsalo de esta manera, un Dios que no es fiel para condenar es tampoco un Dios que no puede salvar. ¿Por qué el Dios de los testigos de Jehová no salva? Porque no condena. Si no condena, ¿para qué salva? ¿De qué me salva si no hay nada que temer? ¿Por qué el Dios de los musulmanes no salva? Porque tampoco tiene fuerza ni poder para condenar. Hace tiempo yo hablé con un mormón y cuando la versión del infierno que él me daba era un cielo a medias. Un cielo de segunda categoría. Hermano, entender correctamente a Dios y entender correctamente la salvación no solamente es entender que Dios quiere que nosotros estemos con Él, eso es parte, pero entender la salvación, para entender que Dios es fiel para salvar, primero tenemos que entender que Él es fiel para condenar. Sin condenación, el Dios de salvación no puede salvar. ¿De qué me va a salvar? Por eso es que cuando se habla de la Escritura, cuando se habla aquí a Habacuc, le está diciendo el Señor a Habacuc, tú no solamente me vas a honrar por mi fidelidad al salvar a la nación, tú me vas a honrar por la fidelidad que yo tengo a destruir a los enemigos de la nación. Y lo mismo sucede con nosotros. No sé si alguna vez usted ha pensado, hermanos, pero nosotros no solamente vamos a adorar a Dios por los que Él salvó, nosotros también vamos a adorar a Dios por los que Él condenó, por los que Él mandó al infierno. El cielo clama
para adorar al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, pero al mismo tiempo el cielo clama pidiéndole al Señor que traiga su venganza contra el mundo. Dice Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz. Esto fue en el cielo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sabe cuál es el clamor que sale del cielo? De estos mártires de los que habla Juan. ¿Sabe qué es lo que claman? Ellos me dicen: Señor, por favor, deja de mandar gente al infierno. Dice: Señor, mándalos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir y tener paciencia a los incrédulos? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Ese es el clamor que sale del cielo. Si nota, en el cielo nadie se avergüenza de adorar al Señor Jesucristo por ser el juez que trae condenación eterna. Eso trae consuelo. Déjeme ser claro aquí. Yo no estoy diciendo que nosotros debemos orar al Señor para decir: Señor, tengo un enemigo, tengo un compañero de trabajo que no me cae bien. ¿Hasta cuándo? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que debemos orar o que vamos a orar para que el Señor destruya a una persona en específico. Lo que estoy diciendo es que la salvación de la iglesia y el juicio del mundo son inseparables. En el momento que la iglesia sea libertada, en el momento que la creación sea restaurada, la iglesia del Señor Jesucristo estará siendo exaltada y el mundo estará siendo pisoteado. Por eso es que estos mártires dicen: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Cuándo va a ser ese día? Dicen los que están en el cielo. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, esto debería darte terror. Porque si tú notas, en el cielo, mientras el Señor Jesucristo te esté pisoteando, en el cielo nadie va a decir: pobrecito. Jóvenes, si sus papás están en la gloria y ustedes mueren sin Cristo, sus papás no le van a decir a Dios: Señor, ten misericordia de mi hijo. El clamor va a ser el mismo: Señor, destruye a mi hijo. Decía un predicador que hay gente que dice: yo no quiero ir al cielo porque en el cielo hay muchas cosas aburridas y todos mis amigos están en el infierno. Bueno, en el cielo no hay nada aburrido y en el infierno no hay amigos. Si tú no has creído en Cristo, el día que Cristo vuelva y te encuentres sin fe, no solamente tú vas a recibir la ira tú solo, sino que en el cielo no habrá ni una sola persona interesada de que Dios te saque del infierno. No hay nadie en el cielo diciéndole a Dios: Señor, extraño a mis hijos, tráelos. No hay nadie. Por eso es que el infierno es tan terrible. Porque en el cielo nadie extraña a nadie. En el cielo Cristo lo llena todo en todo. Por eso, jóvenes, crean hoy. El infierno es un lugar terrible. El infierno no es un lugar en el que tú vas y estás alejado de Dios. El infierno es un lugar donde tú vas y estás sufriendo en las manos de Dios. No, es que el infierno es un lugar, como que el infierno, dicen muchos, es separación de Dios. Eso sería un infierno bonito. El infierno es Dios está ahí derramando su vida. Así que ten mucho cuidado. Lee el libro de Apocalipsis. En el infierno no se habla en el libro de Apocalipsis diciendo están lejos. Sí, hay un sentido en el que están lejos de su amor, lejos de su misericordia, lejos de su benevolencia, pero Él está ahí derramando su ira sobre todo aquel que es rebelde. Jóvenes, crean en el Señor Jesucristo, porque lo que le está diciendo el Señor a Habacuc, la manera en la que yo voy a cuidar a mi pueblo, la manera en la que yo voy a salvar a mi pueblo, no solamente será librándolos de Babilonia, sino destruyendo a Babilonia. Y es lo mismo que sucede en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla, dice, y que llegó el Cordero, llegó la ira del Cordero, y la ira del Cordero es derramada sobre el mundo, pero la iglesia es librada del mundo. ¿Cómo salvará el Señor a la iglesia destruyendo al mundo entero? Si tú estás fuera de la iglesia, tú estás cerca de la destrucción de tu alma. Una vez más, esto es serio. Esto no es solamente cosas que alguien se inventó. Que dicho sea de paso, si el cristianismo fuese un invento del hombre, ¿sabes qué es una parte que no estaría en la doctrina del cristianismo? El infierno.
Todas las doctrinas de hombres no tienen infierno, tienen esa bonita cualidad. Los testigos de Jehová, no hay infierno, ahí se desaparece y ya no hay nada. Bueno, entonces vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, vamos a aparecer, no tenemos que rendir cuentas ante nadie, está bien. Los mormones, no, es que hay 3 cielos, uno arriba, uno en medio y uno abajo, te bajas de abajo, bueno, pues igual en el cielo. Si el cristianismo no fuese la verdad de Dios, si fuese a veces nacido en la mente humana, no existiría un infierno. Pero aquí vemos, dice Dios, ustedes me van a adorar por cuanto los he salvado y por cuanto he destruido a sus enemigos. Señor, pero entre los enemigos está mi abuelita. Dile a tu abuelita que crea. Señor, entre los enemigos está mi hijo. Dile a tus hijos que crean, porque en aquel día nadie los extrañará. Otra vez, jóvenes, crean en el Señor Jesucristo. Alguien puede decir, no, pero es que ha pasado mucho tiempo, pero no pasa nada, no veo juicios. Escúchame bien. El hecho que tú no veas juicios el día de hoy no quiere decir que Dios no sea fiel para destruir a sus enemigos. Nota cómo dice el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Dice el Señor, la visión, le está diciendo a Habacuc, yo no voy a destruir a los babilonios de inmediato. Yo no voy a destruir a Babilonia de inmediato. Lo mismo se puede decir el día de hoy. Yo no voy a destruir al mundo de inmediato. Pero el hecho que Dios no haya destruido al mundo de inmediato no quiere decir que Dios diga mentiras, quiere decir que Dios es paciente. No confundas, como dicen por ahí, no confundas la gimnasia con la magnesia. Una cosa es que Dios sea paciente para destruir a sus enemigos, una cosa es que Dios sea misericordioso y ofrezca gracia a sus enemigos, y otra cosa es que Dios sea mentiroso. Dice Moisés en Éxodo 34:7 que Dios es alguien que guarda misericordia. Dice Moisés, sí, Dios es misericordioso. Dios es alguien que perdona la iniquidad, sí, Dios perdona la iniquidad. Y Dios es alguien que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice, sí, Moisés, todo eso es verdad. Dios perdona la iniquidad, Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira, pero una cosa es que sea tardo para la ira y otra cosa es que sea un Dios sin ira. Son dos cosas distintas. Dice Moisés, sí, Dios es el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también es cierto que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Si tú no has creído en Cristo, tú no eres inocente. Tú eres culpable. Y el problema no es que yo te diga que tú eres culpable, el problema es que Dios dice que tú eres culpable. Por eso, el día de hoy, o tú vienes a Él en Cristo en fe para encontrar descanso y perdón, o el día del juicio Él se alejará de ti para traerte juicio por tu pecado. Lo hemos dicho muchas veces antes, pero lo vuelvo a decir. La palabra el día de hoy es: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. La palabra en el día del juicio, Jesús dirá: aléjense de mí todos los hacedores de maldad. El día de hoy es ven, el día del juicio será aléjate. Y yo no quisiera escuchar esas palabras para mí, para nadie, pero menos para mí. Aléjate. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Y aquí Habacuc, nos presenta cómo debemos responder ante la promesa de Dios, cómo debemos responder, y nos da un contraste. Nota el versículo 4 a 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dice Habacuc, la promesa es la misma: crean, el justo por su fe vivirá. La respuesta que se da a esa promesa es muy diferente. Hay dos respuestas muy diferentes. Habacuc hace una comparación
o un contraste entre el justo y el impío. ¿Y sabes cuál es la mayor diferencia entre un justo y un impío? La mayor diferencia entre el justo y el impío es que el justo utiliza la paciencia de Dios para creer en las promesas de Dios, mientras que el impío utiliza la paciencia de Dios para rebelarse contra Dios. Esa es la mayor diferencia. ¿Para qué estás utilizando tú la paciencia? Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:19, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo tú con la paciencia? La paciencia de Dios es grande, pero no es infinita. Sobre todo para aquellos que no creen. La paciencia de Dios es muy grande, pero se acaba. Se llama la muerte. ¿Y sabes tú qué es lo feo de la muerte? Para el que no cree en Cristo, que no se planea. Tú no la puedes planear. No puedes planear tú. Y lo feo de la muerte es que no se planea y que la enfrentas tú solo. Y nadie tiene interés en defenderte. Nadie puede defenderte. Muchas personas, decía alguien, que la mayoría de las personas que están en el infierno el día de hoy enfrentando la ira de Dios tenían un plan muy diferente para su eternidad. ¿Qué están haciendo con la paciencia de Dios? Porque entre más experimentas la paciencia de Dios, entre menos y más te rebelas contra Dios, mayor será tu condenación. Jóvenes, ustedes tienen una gran condenación debajo de estas bancas si no creen, sobre todo todos los que han crecido en la iglesia. En aquel día odiarán a los pastores que les predicaron la verdad y no creyeron. En aquel día odiarán haber pasado tanto el tiempo en la iglesia. Oh, pastor, entonces nos vamos de la iglesia. Si quieres, ese también es un camino del infierno. Tengamos mucho cuidado, porque nota que aquí está diciendo Habacuc, todo aquel que no cree en Cristo es aquel que cree en sí mismo, y todo aquel recibirá el justo juicio de Dios. Tiene un alma insaciable el que no cree en Cristo. Y nota que aquí no dice que los que no creen en Cristo no creen en nada, pues en un sentido no existen los ateos. Los que no creen en Cristo creen en sí mismos. Bueno, pastor, ¿y eso qué tiene de malo? Todo. Solamente todo. Delante del mundo no, todo el mundo dice, hoy jóvenes, cumplan sus sueños. Y gloria a Dios, esos sueños no son pecaminosos. Crean en ustedes mismos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en ti mismo, reconócele en tus caminos y Él enderezará tus senderos. La Biblia entera dice, no confíes en ti mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Es un peligro ser un incrédulo, porque al no poder confiar en Cristo, confías en ti. Y cuando confías en ti sin creer en Cristo, confías en tu pecado. Y cuando confías en tu pecado sin creer en Cristo, confías en ti y vas camino hacia la condenación eterna. Cree en Cristo hoy, no confíes en ti. Me gusta mucho la frase de un periodista que decía, las personas que creen en sí mismos están destinados al manicomio. Están locos. Que dicho sea de paso, entre paréntesis, jóvenes, sobre todo ustedes, estoy hablando a todos, pero déjenme decir a los jóvenes, ¿saben por qué no pueden creer en ustedes mismos? Porque ustedes son las personas que más se han engañado a ustedes mismos. La persona que más te miente a ti eres tú. Nadie te ha mentido a ti como tú. Tú te mientes más. Al fin voy a cambiar y no cambias, ya te echaste una mentira. Voy a hacer tal cosa y no la haces, ya te echaste otra mentira. Eres la persona en la que menos deberías confiar. Por eso es que habla aquí Job, o Habacuc, y dice, el justo por su fe vivirá. Por fe en la visión de Dios, en la promesa de Dios. El justo no confía en sí mismo. Algunos confían en caballos, dice Salmos, otros confían en ejército, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. La fe de la que habla aquí Habacuc no es una fe que me ayuda a entender todo lo que Dios hace en el mundo. Piénselo de esta manera. Hay muchas cosas que Dios estaba por hacer que Habacuc no entendía.
Habacuc tenía muchas preguntas. Señor, ¿cómo es posible que utilices a los babilonios para traernos juicio? Hay muchas cosas que Habacuc no entendía, pero Dios le está diciendo a Habacuc, tú no te preocupes por entender. Tu trabajo no es entender lo que yo hago, es creer que lo que yo hago es lo que trae salvación. La fe no es entender todo lo que Dios hace. La fe no es creer que Dios va a hacer todo lo que yo quiera, que a veces se da esa definición de fe. Ten fe que Dios lo hará y lo hará. Y hay un sinfín de pasajes que se citan. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí, pero no está hablando de todas las cosas que yo quiero. Ten fe que Dios, lo que Dios más quiere es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Si tú esperas tal cosa, Dios te la va a dar, solo si la prometió. Si no la prometió, no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque no lo prometió. La fe de la que aquí habla no es nada de eso, no es manipular ni torcer la mano de Dios. La fe de la que aquí habla es una fe que me hace a confiar, que me hace obedecer y que me hace esperar en Dios en medio de la confusión. Dice Isaías en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quizás no entiende lo que pasa, pero entiende en quién ha confiado. Como dice aquel himno que está librado de la escritura, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. No confiamos en nuestro entendimiento o en nuestra capacidad para entender lo que Dios hace, confiamos en el poder de Dios cuando hace lo que no entendemos. Por eso, la fe, escucha muy bien esto, la fe no es garantía de que nosotros podemos entender lo que Dios hace. La fe es garantía de que nosotros podemos esperar en Dios cuando estamos llenos de confusión. Dios no tiene interés en darnos explicaciones. Dios tiene interés en darnos fortaleza. Son dos cosas distintas. Si tú estás sufriendo, Dios posiblemente no te va a explicar por qué. No posiblemente, no lo va a hacer. Pero la intención de Dios no es darte entendimiento de por qué pasan las cosas. La intención de Dios es darte fortaleza en medio de todo lo que pasa. La intención de Dios con la fe no es darte explicaciones, es darte seguridad. Por eso es que el autor de Hebreos cita este texto en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 38, cuando dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, que es el mismo pasaje que está citando de Habacuc, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Está diciendo el autor de Hebreos, la fe no hará que se acaben los problemas, la fe hará que tú no retrocedas a lo que eras en el pasado. Piensa de esta manera, hermano. Si tú eres cristiano, seguramente tienes problemas. Y aunque no seas cristiano, también tienes problemas. Pero lo que la fe ha hecho en todos estos tiempos, en estos años, no ha sido quitarte los problemas. Ha sido ayudarte a aprender y a sobrellevar esos problemas. La fe no te ha quitado ningún problema. De hecho, a lo mejor hasta te ha dado problemas. Pero la fe lo que hace no es quitarme, sino darme fortaleza en medio de todo esto. Y por eso el autor de Hebreos cita este pasaje, porque está diciendo, cuando venga desánimo, cuando venga problemas, cuando venga persecución, debes recordar que es Dios el que te dio la fe para creer en el Evangelio. Es Dios el que te dio la fe para creer en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y al mismo tiempo es Dios el que sigue sosteniendo esa fe para que tú continúes creyendo en el Evangelio. Por fe entramos, por fe vivimos, por fe nos quedamos, en fe moriremos y en la gloria despertaremos. Esa es la garantía. Así que, una vez más, si tú no tienes fe en Cristo, tú no tienes nada. Tú no tienes absolutamente nada. Oh, pastor, pero si usted supiera cómo Dios me ha bendecido. Cuidado. La característica principal de los rebeldes a Dios, ¿sabes cuál es? Aman la bendición, pero odian al que da la bendición. Se inclinan ante la bendición y sufren ante las manos del que da la bendición.
Y es lo que dice aquí el texto, cuando habla del incrédulo, cuando habla del arrogante, dice, lo que está diciendo el texto es, el arrogante confía en sí mismo, el arrogante se jacta de todo lo que tiene, se jacta de todas las cosas que ha recibido, el justo vive por fe. Este pasaje también nos cita el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe nos da la justicia, la fe nos ayuda a crecer en esa justicia, la fe nos permanece y nos mantiene con vida en un mundo que se encuentra bajo juicio, pero el impío es arrogante. El impío es arrogante y se jacta no de Dios, sino de lo que ha recibido de Dios. Por eso nota cómo dicen los versículos 7 al 8. Está diciendo, presta mucha atención, está diciendo aquí Habacuc, Dios va a guardar a los justos, Dios va a guardar a los que creen en Él, Dios conservará y preservará su alma en completa paz. Pero cuando se trata de los impíos, Dios también va a tratar con ellos. Dice en el versículo 7, ¿no se levantará de repente tus deudores? Y se despertarán los que te harán temblar. Aquí está hablando a todo arrogante. Si tú no has creído en Cristo, esto es para ti. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Está diciendo aquí el texto, los arrogantes no se cansan de pecar. Los arrogantes, dice el Señor, viven pecando, viven destruyendo, viven lastimando al prójimo. En este caso está hablando de Babilonia. Babilonia era una nación perversa, destruía naciones y se quedaba con sus riquezas. Pero lo que está diciendo aquí el texto es, yo Dios he visto cada uno de tus actos, he visto los pecados que cometes en secreto, he visto los pecados que cometes en público, he visto cuando ofendes a alguien, he visto cuando lastimas a alguien, he visto cuando mientes, y ninguno de esos pecados será pasado por alto. Es como, ¿qué sentirían ustedes que el día de mañana en la Corte Suprema de los Estados Unidos leyeran toda tu hoja de vida y dijeran, mira, aquí tenemos todo lo que tú has hecho en tu vida y te vamos a castigar si te lo mereces? Y de eso no existiera ni una sola cosa todas las cosas que tú haces están ahí escritas y ninguna puede ser borrada y tienes que pagar por todo, aún por lo que has pensado. Bueno, mucho peor es que Dios tiene eso de los incrédulos. Y nota que aquí se nos menciona y se nos muestra la relación de un Dios soberano con el pecado de un hombre culpable. Este texto es sumamente interesante porque por un lado se nos dice que Dios va a levantar a los enemigos de Babilonia para destruir a Babilonia. Y esto es interesante porque ya antes en Hebreos 1:6, en Habacuc 1:6, se nos había dicho que Dios levantó a Babilonia para destruir a Israel. Ahora se nos dice que Dios va a levantar otras naciones para destruir a Babilonia. Déjame hacerlo con un contexto. Es como si el día de mañana dijera una profecía que no va a pasar, pero que pasara. Y dijese, Dios, yo voy a levantar a Canadá para destruir a Estados Unidos. Y ya que Dios levantó a Canadá para destruir a Estados Unidos, dijera, ahora voy a levantar otro país para destruir a Canadá. Alguien podría decir, Señor, pero estás levantando naciones para que una destruya a la otra. ¿No quiere decir eso que Dios es culpable de pecado? No. Hermano, este pasaje nos muestra cómo Dios es soberano sobre el pecado y el hombre es responsable por el pecado. Dios soberanamente utilizó el pecado de Babilonia para castigar a la nación de Israel, pero al mismo tiempo Dios soberanamente después castigó el pecado de Babilonia. Dicho de otra manera, Dios es soberano, quiere decir que Dios gobierna. Dios es soberano para utilizar el pecado del mundo para llevar a cabo sus propósitos, pero el mundo es responsable y el mundo es el que se lleva el crédito por su destrucción.
Dios es soberano sobre el pecado, pero el mundo es responsable por el pecado. No hay una sola cosa que haga un pecador que a Dios se le salga de las manos, ni una. Pero al mismo tiempo no hay ninguna cosa que el pecador pueda decir, no es mi culpa, Dios me obligó. Lo que estamos diciendo aquí es, Dios no estaba de acuerdo con el pecado de Babilonia, no aprobó el pecado de Babilonia, pero Dios utilizó el pecado de Babilonia y después castigó el pecado de Babilonia. Eso es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Cuando nosotros vemos a Babilonia, Babilonia no fueron unas víctimas que no querían pecar y Dios los obligó. No, lo que está diciendo Dios es, ustedes querían pecar, ahora yo levanto otra nación tan pecaminosa como ustedes, que venga y les destruya a ustedes también. Hermano, si algún día tú quieres saber cuál es la esencia del orgullo, mira a Babilonia. Y si algún día tú quieres saber qué hace Dios con el orgulloso, mira a Babilonia. Desde la perspectiva de Babilonia, lo peor que les pudo pasar fue ser tan exitosos. De hecho, es interesante que cuando vemos a Babilonia, el rey de Babilonia, describiendo su reino en Daniel 4:30, note cómo describió su reino Nabucodonosor. Y escúchenme muy bien esto. Desde la perspectiva del cielo, a los pecadores que no creen en Cristo, lo peor que les puede pasar es ser exitosos. Dice, cuando el Nabucodonosor describió su reino, dijo en Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Cuando el rey de Babilonia vio su reino, dijo, este es mi reino, yo lo edifiqué, yo me esforcé, por mi inteligencia se edificó. Pero ¿sabes? Lo peor que le pudo pasar fue tener éxito, porque entre más éxito tiene el pecador, más grande es su condenación. Por eso, si tú un día quieres saber qué tan maduro eres tú, no te preguntes qué es lo que piensa la gente de ti. Porque a Nabucodonosor todo el mundo lo admiraba. A Babilonia todo el mundo lo admiraba. Todo el mundo decía, wow, qué reino tan grande, qué reino tan poderoso. Todo el mundo los admiraba, todo el mundo los quería ser como ellos. Todo el mundo les tenía aprecio, menos Dios. Es interesante que muchas veces el camino del arrogante hacia la destrucción está pavimentado por honor. Viven vidas honorables para después pasar una eternidad de vergüenza en el infierno. El hecho que tú seas admirado no quiere decir que tú seas maduro, puede querer decir que tú seas arrogante. A veces decimos, los arrogantes caen mal, a veces caen muy bien. ¿Sabes por qué? Porque saben qué decirle a la gente para caerle bien. Y yo no estoy hablando aquí de que vayas por la vida cayéndole mal a la gente. Lo que estoy diciendo es, no podemos medir nuestra madurez, no podemos medir quiénes somos dependiendo en qué tan bien le caemos a la gente, porque Nabucodonosor lo admiraba a todo el mundo, le temía a todo el mundo, sus padres seguramente estaban orgullosos de él, pero estaba actuando con arrogancia. Por eso que Dios le está diciendo, yo voy a levantar una nación y voy a destruir todo lo que tú has construido. Desde la perspectiva humana, entre más alto estás, más cómodo estás. Entre más alto estás, mejor te va. Desde la perspectiva divina, entre más alto estás en rebeldía sin creer en Cristo, mayor será tu condenación. Otra vez, cree en Cristo. Por eso es que el antídoto o la manera de luchar contra nuestra arrogancia no es que tú vayas por el mundo hablando mal de ti. Si tú quieres dejar la arrogancia a un lado, si tú dices, yo considero que soy arrogante, la manera de tú dejar la arrogancia no es que vayas hablando mal de ti, no, la manera de dejar la arrogancia es que hables lo menos posible de ti. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando la gente veía a Babilonia decían, qué buen rey tienen. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando la gente te vea a ti, nadie diga qué buen hombre es, qué gran hombre es, sino qué gran salvador tiene. Asegúrate
de que la gente no te admire a ti, sino a Dios a través de ti. Es por eso que el llamado que tenemos nosotros en esta vida es hablar, no solo a comportarnos, hablar de quién nos ha cambiado, no solamente de que estamos cambiando. Y yo creo que en el cristianismo hay mucha arrogancia porque hablamos muy poco de quién es Cristo. Si yo voy a su trabajo, estoy seguro que mucha persona puede admirarlo. Muchas personas dicen, sí, es un buen trabajador, sí, es un buen lo que usted quiera, es un buen amigo. Pero si yo le pregunto a esas personas, ¿y cuándo fue la última vez que esta persona le habló de Cristo? No, eso yo no sé mucho. Hablar más de Cristo te hará cada vez darle más muerte a la arrogancia y cada vez querer que la excelencia sea más de Él. Por eso, ten mucho cuidado si tú sabes cómo comportarte, pero si tú no sabes cómo hablar de Cristo. Y déjame ser claro, el problema de Babilonia era, ellos se daban el crédito así por todo lo que tenían. Dijo Nabucodonosor, yo soy el que edifiqué esto, yo soy el que hice lo otro, yo soy el que lo hice para que me vean a mí. El cristiano dice Dios es el que hizo esto, Dios es el que lo hizo otro, Dios es el que hizo todo en mí para que lo vean a Él. Ten mucho cuidado. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente, muchos cristianos arrogantes, que no hablan de Cristo ni en sus trabajos, ni a sus familiares, ni a nadie? Pastor, porque les da pena. No. Los cristianos no hablamos de Cristo por falta de pena. Es que yo no sé cómo hablar. Lo dudo. Los cristianos no hablamos de Cristo no porque nos da pena, sino porque amamos demasiado nuestra gloria y despreciamos demasiado la gloria de Él. Queremos ser nosotros y no Él. Por eso no hablamos de Cristo. Porque tenemos un Nabucodonosor en el corazón y a un Cristo muy alejado de nosotros. O nosotros muy alejados de quién es Él. Y nota que aquí el Señor dice, yo destruiré esa arrogancia. Y el mundo entero me adorará porque yo he destruido o porque yo voy a destruir esta arrogancia. De hecho, es interesante que en este pasaje se nos muestra y se nos dice, Dios estaba al tanto de todo lo que hacía Babilonia. En los versículos 9 al 11 se nos dice, yo destruiré de manera injusta yo utilizaré una nación injusta para destruir a los injustos. En este sentido está diciendo Dios, yo he visto toda la destrucción que ustedes hacen, yo he visto que han edificado sus ciudades y sus reinos con injusticia, y yo utilizaré a personas pecaminosas para que los destruyan a ustedes. Pero sobre todo aquí hace un eco a las palabras de Nabucodonosor. En Daniel 4:30, Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y si vamos a los versículos 12 al 15 de Habacuc, Dios hace eco a esas palabras, dice, ¡ay del que edifica la ciudad con sangre! Nabucodonosor dice, yo edifiqué Babilonia, y Dios le dice aquí, ay del que edificó esta ciudad, Babilonia. Ay del que edificó la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Lo que está diciendo el Señor es, sí, Nabucodonosor edificó Babilonia para su gloria y yo la voy a destruir para la mía. Nabucodonosor edificó para que lo admiraran a él, y dice Dios, yo voy a edificar yo voy a destruir Babilonia para que me edifiquen. Es como si el día de hoy dijera, los Estados Unidos, los americanos edificaron Estados Unidos para su gloria, para ser la nación más poderosa del mundo, y yo voy a destruir Estados Unidos para que el mundo sepa quién es el que reina. Para mí, gloria. Otra vez, lo que sea que tú estés edificando, si lo edificas para tu gloria, para que seas conocido, Dios lo va a destruir para su gloria. Delante de Dios va a caer todo. Y lo que nos muestra este pasaje es que lo peor
que le puede pasar al ser humano no es cuando hace planes y fracasa. Lo peor que le puede pasar al ser humano es cuando hace planes contra Dios y le va bien. No es que yo me he enseñado con los jóvenes, pero otra vez jóvenes. Lo peor que a ustedes les puede pasar es que les vaya bien en todo lo que va en contra de Dios. Y lo peor que les está pasando a muchos de ustedes es que les está yendo bien alejados de Dios. Eso es peligroso. ¿Es grave y es triste cuando a uno le va mal? Sí, es mucho peor cuando Dios te permite que te vaya bien alejado de Él. Eso, no estoy diciendo que Dios no te puede salvar, lo que estoy diciendo es que va a haber mucho sufrimiento, y no aquí, sino allá, si no crees en Jesús. Es feo que el mundo te vea y diga qué mal le va. Es mucho peor que Dios te vea y diga qué bien le va. Después hablamos y arreglamos cuentas. Y eso era lo que pasaba con Babilonia. Babilonia le iba bien, Dios los dejó en paz, Dios los dejó, y dice que cometieron todo tipo de pecados. En los versículos del 15 al 17 se nos dice que embriagaban a las personas para descubrir su desnudez, abusaban del prójimo, destruían al prójimo, pecaban contra Dios. Y la razón por la que en los versículos 19 al 20 termina diciendo: ay del que dice al palo despiértate, y a la piedra muda levántate, podrá él enseñar, he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. La razón por la que Habacuc termina hablando de la idolatría es porque todos los pecados que se mencionan antes, el abuso contra el prójimo, emborrachar al prójimo, saquear a las naciones, desobedecer, todo pecado está alimentado por el Dios al que ellos adoran. Por eso, la idolatría no es un pecado más, es el pecado que alimenta todos los pecados. Si tú estás aquí, tu arrogancia no se cura dando dinero a los pobres. Tu arrogancia no se cura siendo más condescendiente con las necesidades del prójimo. Tu arrogancia se cura conociendo al Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí la razón por la que Habacuc hace un contraste entre los ídolos y Dios, la razón por la que dice que los ídolos están bañados de plata, bañados de oro, pero no pueden enseñar, es porque nos está diciendo Dios, la diferencia entre un ídolo y el Dios verdadero es que al ídolo tú le dices qué hacer. Si usted tiene una estatua como ídolo, la ventaja de tener un ídolo, una estatua que dice este es mi Dios, o de orarle o rezarle a una estatua, ¿sabes cuál es la ventaja? Que tú le puedes decir qué hacer. Y es por eso que dice Habacuc, pero delante del Dios verdadero, quédate callado. Al ídolo yo le digo qué hacer, al Dios verdadero me quedo callado para que él me diga qué es lo que yo debo hacer. Por eso, si tú estás aquí y estás sumergido en pecado, en estos pecados, la solución no es tratar de esforzarte, es creer en el Dios verdadero. La solución no es esforzarte, es creer y escuchar en el Dios verdadero. Por eso iniciaba preguntándote, ¿qué vas a hacer con eso? Si escuchas y sales de aquí como que no escuchaste, el problema ya no es contigo y el hombre, el problema es entre tú y Dios. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree, escucha la vida, muerte y resurrección de Jesús y cree en eso, cree en ese Salvador que vino a salvar. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Delante de ti, todos nosotros nos postramos sabiendo que tú hablas y nosotros escuchamos. Delante de ti un día nos postraremos por la salvación que nos has dado, pero al mismo tiempo sabemos que lo haremos por la condenación que traerás a todos tus enemigos. Ayúdanos, Señor, a predicar este mensaje y que personas puedan venir a ti como tus hijos. Cristo Jesús.